Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una clase de ayudantía en la asignatura Historia y Fundamentos de la Psicología de la Universidad Andrés Bello. Mi nombre es Dionisio Leone y el día de hoy vamos a ver una breve clase introductoria al psicoanálisis freudiano. Todo esto para que nos ayude a comprender el texto del malestar en la cultura. Entonces comencemos. Dentro de los contenidos que revisaremos hoy día está por supuesto que una introducción a Freud, quien fue este gran pensador y neurólogo. Luego veremos la interpretación de los sueños, la asociación libre y los actos fallidos como las vías de acceso al inconsciente que propone Freud. También veremos los lugares del aparato psíquico, establecidos en inconsciente, preconsciente y consciente. Daremos paso luego a el concepto de pulsiones, tanto libidinal y sexual, llamado también eros, y la agresiva de muerte o destrucción, conocida como tánatos. Luego pasaremos al quinto punto que tiene que ver con algo muy relevante en el estudio y la terapia psicoanalítica, comprendidas como las instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo. Ahí podremos ver el concepto de mecanismo de defensa y revisaremos algunos que son los más relevantes, como la represión, la negación, la sublimación, el desplazamiento, la transferencia o la proyección, para finalmente dar un vistazo a lo que son las etapas de desarrollo psicosexual y la implicación que éstas tienen en el desarrollo social del individuo. Aquí veremos 5 que comprenden la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Sigmund Freud fue un médico neurólogo nacido en el Imperio Austriaco en el año 1856 y que falleció el año que inició la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Fue uno de los mayores intelectuales del siglo XX y se le considera históricamente como el padre del psicoanálisis. Freud comienza su interés por mujeres con neurastenia, aquella neurosis con fuertes síntomas depresivos, tendencia a la tristeza y gran inestabilidad emocional. Estas tenían principalmente síntomas de parálisis, es decir, una anestesia en sus extremidades y ceguera, todos ligados a la histeria. Así, viaja a París a estudiar con el neurólogo Jean-Martin Charcot, que curaba mediante la hipnosis, y queda registrando el relato de las mujeres hipnotizadas, algo relacionado con sus síntomas, como por ejemplo, Freud destaca que en esos relatos las mujeres decían ver a su padre desnudo bebiendo agua, y ocurre que esta mujer justamente tenía un problema de asco al tomar agua. O también otros relatos de deseos sexuales o libidinosos en estos trances hipnóticos, por ejemplo tener deseos eróticos con la figura de alguien amado y prohibido como su padre. De esta manera, Freud deduce que el relato se condice con el síntoma, y hay una metáfora en el síntoma con el relato que se señala. De esta manera, Freud piensa que existe todo un mundo inconsciente en el ser humano y que ese mundo nos influye más de lo que nosotros creemos. Bueno, puesto que la hipnosis no era el mejor método para acceder al inconsciente, Freud estudia 3 vías de acceso a este: la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. En los sueños existe un contenido manifiesto y un contenido latente. El manifiesto es lo que el sueño muestra a la persona explícitamente y aquello que la persona logra recordar de él, el material que trae el paciente al análisis o a la terapia. Mientras que el contenido latente es aquello que el sueño esconde, disfrazado por las secuencias bizarras que suelen darse en las tramas oníricas. Ese contenido latente es el acceso entonces para los mismos contenidos sexuales o agresivos que el estado de trance hipnótico permitía. Por su parte, los actos fallidos son lapsus que las personas tenemos a veces al estar diciendo algo. Cuando esos errores se producían en las terapias por parte del paciente, Freud advierte que se señala un ejemplo, tal como a una persona el nombre de otra, o cuando se confunden palabras o se olvida algo importante. Freud los tomaba también como puertas de entrada para acceder a los contenidos sexuales o agresivos que habían sido previamente relatados en el trance hipnótico y que por lo general son reprimidos en el habla. Y ahí pasamos a la tercera vía de acceso al inconsciente, la asociación libre, que fue un método descubierto por Freud
que también le resultó de utilidad para acceder a este lugar escondido. Consistía en dejar al paciente hablar libremente de cualquier cosa, lo primero que le viniera a la mente, sin restringirlo, reprimirlo o que se sintiera restringido de verbalizar ese contenido que le venía de un momento a otro, por más absurdo o irrelevante que pudiera parecer. De hecho, a partir de aquellas partes de ese contenido que le resultaban más absurdas, prohibidas o sin sentido al paciente, era que Freud se tomaba para acceder a los contenidos ocultos por la conciencia que escondían los impulsos sexuales o agresivos. Todo esto lleva a Freud a plantearse la existencia de un mundo interno inconsciente. No solamente en pacientes neurasténicas con histeria, sino que en todo ser humano. A partir de la existencia de ese mundo inconsciente, va generando todo un modelo teórico de comprensión del individuo, que plantea niveles psíquicos, mecanismos de defensa, instancias psíquicas, etapas psicosexuales, entre otras. Es así como Freud es capaz de generar una propuesta que logra conciliar de una manera novedosa y paradigmática el nivel biológico de los seres humanos y sus sintomatologías, con el nivel simbólico, lingüístico y cultural en el que se desenvuelven las personas. Entonces, como una de las primeras, por así decirlo, creaciones o interpretaciones de este autor, veremos los lugares del aparato psíquico, que pueden ver aquí. Es muy importante recordar que esto no corresponde a una ubicación precisa en nuestro cuerpo, ni siquiera a nivel neuronal, sino que es solamente para distribuirlos en esta comprensión y la ilustración que estamos viendo. Bueno, el consciente es aquel en el que se alojan nuestros contenidos conocidos, donde está el principio de realidad y de temporalidad. Nosotros podemos acceder cuanto queramos a estos contenidos. El preconsciente son contenidos no conscientes, pero sí recuperables, a pesar de que hay cierta censura y represión. Es como si el consciente fuese nuestra biblioteca abierta, pero el preconsciente fuese un baúl que tenemos al lado, pero sin candado. Y finalmente el inconsciente es aquel lugar que está totalmente censurado y reprimido, donde hay disociación y sueños, contenidos inaceptables y perturbadores. Es la base auténtica de nuestra personalidad y se rige por sus propias leyes. Entonces ahora vamos a pasar a uno de los conceptos más importantes, uno de los dos más importantes de toda la teoría psicoanalítica de Freud, que son las pulsiones. Las pulsiones debemos entenderlas como energías psíquicas que corren por el aparato psíquico o por nosotros y que en el ámbito somático se presentan como una tensión, un conflicto constante que necesita ser descargado. Esa energía que se necesita descargar. En este ámbito de las pulsiones existen dos tipos de esta energía, ya en la obra definitiva de Freud. La primera son las pulsiones sexuales, que tienen que ver con la libido. Y no deben confundirse, por supuesto, a propósito de pulsión sexual únicamente con el erotismo o el sexo en sí, sino que con lo que se conoce como eros, que es la pulsión de vida o sexual. Esta implica la tendencia humana a la libido sexual y en consecuencia reproductiva, por lo que se conforman estructuras complejas en virtud de las cuales emerge lo viviente. En su contraparte encontramos a las pulsiones agresivas, pulsión de muerte o de destrucción, conocidas también como tánatos. Esta pulsión de muerte implica una vuelta a lo inorgánico, a la inercia. Implica un instinto de destrucción que lo hace intentar retornar a su origen inorgánico, desde lo biológico incluso, y hacia la entropía, el caos o el desorden desde un punto de vista físico. Es importante señalar que ambas pulsiones se encuentran en constante tensión dentro del ser humano. Es una lucha entre el orden y el caos, o entre la vida y la muerte. La tensión de esta lucha y la necesidad de descargar esa tensión pulsional obliga a los individuos a generar maneras de poder hacer esas descargas de modos en que, en su contexto sociocultural, se les sea permitido, es decir, desde el principio de realidad.
Al mismo tiempo, los individuos deben, sin pasar a llevar ese contexto sociocultural, lograr que esas descargas de energía sean lo suficientemente óptimas para liberarlos de la tensión que producen las mismas. Es decir, dar alguna cabida al principio de placer dentro de todo esto. Dicho de otro modo, que exista una solución de compromiso entre las instancias psíquicas del ello, el yo y el superyo, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí nos topamos con un concepto muy importante para responder a esta pregunta, abordado por Freud, que es el de la economía psíquica. La economía psíquica debe ser entendida como se comprende el concepto de economía en general desde su noción más sencilla: de qué manera se obtienen los mayores beneficios a los menores costos. En este caso, lo que se planteaba en líneas anteriores: ¿cómo puedo descargar la máxima cantidad de pulsiones sexuales o agresivas recibiendo la menor cantidad de reprimendas internas o externas al hacerlo? Las diferencias dinámicas operativas que el individuo lleva a cabo desde su aparato mental para responder a esa interrogante son los llamados mecanismos de defensa. Mecanismos a partir de los cuales el individuo se resguarda del peligro que puede provocar la descarga pulsional. Mecanismos que también revisaremos un poco más adelante. Entonces, retomando lo que son las pulsiones, podemos ver cómo se diferencian paralelamente tanto eros como tánatos: pulsiones sexuales o de vida, pulsiones de muerte o destrucción, agresivas. El eros nos orienta siempre hacia una vida instintiva, hacia la reproducción, hacia la colaboración social y la supervivencia, mientras que el tánatos o la pulsión de muerte siempre nos arrastrará hacia la agresión, las conductas de riesgo como la drogadicción en todas sus tipologías, o a revivir traumas. Es por ello que ambos no pueden ponerse de acuerdo y cada uno de ellos genera esta tensión con el otro. Aquí también, solo para recordar, tenemos posicionadas cada una de las instancias psíquicas, pasando ya a este punto. El ello es el principio netamente de placer, eso es lo que buscará satisfacer siempre. El superyo es el principio del deber que buscará constantemente satisfacer el deber, mientras que el yo es aquel principio de realidad que puede generar un diálogo entre ambos. De esta forma, las instancias psíquicas son condiciones por las que transita nuestro aparato psíquico. El ello es un mecanismo o instancia psíquica totalmente inconsciente, en el cual van a estar desenvueltas todas las pulsiones sexuales y agresivas. Existe, pero nosotros no tenemos conciencia de su existencia. Se manifiesta de manera somera en nuestros sueños, en los síntomas inconscientes, en todo aquello que no controlamos en nosotros mismos. Cabe señalar que el placer, en este caso, debe ser entendido como posibilidad de descargar las pulsiones, tanto sexuales como agresivas, en la mayor medida posible. Por su parte, el superyo va a ser una instancia mayormente inconsciente. Es la introyección o incorporación de las normas culturales y sociales, la culpa y angustia que nos provee nuestra sociedad, a través de la familia, educadores, de la ley, de la moral, etc., todos símbolos de la sociedad. El superyo es algo doloroso para el ser humano, para el yo. Se comprende el eso no se debe hacer, pídele perdón a esa persona, no hagas eso, estudia, solo por dar algunos ejemplos. El discernimiento y juicio entre lo bueno y lo malo se encuentra presente aquí, y eso depende del modo en que la sociedad se desarrolla. Por supuesto que existe una evidente tensión entre el ello, que serían las pulsiones libidinales y de vida, y agresivas, y el superyo, que viene a constituirse por la represión y la culpa. De esta forma aparece el yo, este principio de realidad, aquella instancia que trata de poner de acuerdo al ello y al superyo. Es preconsciente en parte y consciente también. Ocurre que si no descargamos nuestras pulsiones en alguna medida, nos volvemos locos. Pero si las descargamos sin límites, viviremos con culpa y angustia tremenda por el superyo, o nos puede conllevar serias reprimendas desde el exterior. Se refleja en la siguiente pregunta:
cómo obtengo placer sin transgredir las normas, es decir, adaptándome a la realidad. Eso es el punto. Ese es el punto de quiebre o la misión que tiene el yo. Y ahí pueden verlo graficado en quien conozca estos personajes. El yo, por supuesto, del principio de la realidad sería un Freud normal y que intenta convivir y sobrevivir en la realidad. El super yo sería uno que solamente piensa en el deber, así como Batman. Y el ello sería algo parecido al Joker, al guasón que solamente piensa en satisfacer su propio placer. Ahora pasamos a los mecanismos de defensa, que son aquellos métodos que utiliza el yo para poner de acuerdo al ello con el super yo, con la finalidad de adaptarse a la realidad. Estos son entendidos como de defensa porque nos defienden a nosotros mismos, a nuestro aparato psíquico, de los peligros de sentir angustia por mostrar nuestras pulsiones sexuales o agresivas. Cuando un ello se filtra entre la contención del yo, es decir, se escapa, se manifiesta como depresión, tristeza, angustia, ira, etc. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Ahora revisaremos algunos mecanismos de defensa. Uno de los más conocidos es el de la represión. Es el mecanismo fundamental o más básico. Todos lo empleamos y gracias a esto se clasifica la diferencia entre ello, yo y super yo. Dejamos fuera todas aquellas pulsiones sexuales y agresivas fuera de nuestra conciencia. Mantiene los impulsos a raya. Aquí los contenidos sexuales y agresivos desaprobados social o individualmente son almacenados en el inconsciente de la persona sin que ella tenga acceso inmediato a ellos. La economía psíquica en este mecanismo, la represión, opera en el sentido de evitar al individuo la sensación de angustia debido al contacto con contenidos que provocan culpa o vergüenza. Si bien no permite una descarga inmediata de la tensión pulsional, sí resulta necesario para que esa energía que se desea descargar se pueda contener hasta poder liberarla en el contexto y de la manera adecuada, mediante otros mecanismos de defensa que no dañen a la persona ni a otros. Ese es el rol de la represión. Por otra parte, tenemos al de negación, que en realidad es mucho más sencillo puesto que se basa en negar parte de la realidad para evitar la angustia que me genera el reprimir mis impulsos. No suele ser un mecanismo óptimo y se considera inmaduro en sí. Es como decir que algo no te afecta, en realidad no estoy sintiendo celos, pero la verdad es que inconscientemente te mueres de celos y eso en algún momento va a manifestarse. Luego tenemos uno de los más hermosos o útiles incluso para la cultura de todos los mecanismos de defensa, que es la sublimación. Este es el más sano de todos. Implica transformar energía sexual o agresiva en algo bello o útil para la sociedad, como por ejemplo a través del arte, la ciencia, la literatura, la ciencia de investigación científica, el deporte, la ayuda social o incluso la religión. La sublimación va a permitirle al yo canalizar las pulsiones sexuales y agresivas desenfrenadas, pero para generar belleza, creatividad y beneficio para el entorno. Es una manera de pulir el impulso en bruto. Aquí tenemos algunos ejemplos como el cirujano que está cortando a un paciente e inconscientemente podría querer matar a un humano y cortarlo en pedazos por una pulsión de agresividad, pero gracias a la sublimación esto se traduce en una cirugía médica y que beneficia al paciente. No obstante, el médico igual pudo cortar carne y todo lo que ello conlleva. Otro ejemplo podrían ser las canciones de una banda muy conocida como Panda, en la que sus líricas son violentas y sádicas, pero se transforma en arte y música. De esta manera, en la sublimación la persona logra canalizar sus pulsiones agresivas y sexuales en beneficio de la creación y de la elaboración de un determinado producto o actividad. La economía psíquica en este mecanismo opera en el sentido de permitir al individuo no solo una descarga adecuada y satisfactoria de sus pulsiones, sino además la capacidad de hacerlo generando algo que resulta beneficioso para los demás. Y se le considera por lo mismo un mecanismo de defensa maduro. Otro mecanismo
ya en la línea de abajo, es el desplazamiento. Es un mecanismo en el que se traslada la energía pulsional de un objeto hacia otro al que se inviste de esa energía. La economía psíquica en este mecanismo opera en el sentido de evitar que el sujeto invista libidinal o agresivamente a una persona, cuyas consecuencias al hacerlo serían negativas para él, para la persona o para ambos, o más bien más negativas de lo que supuestamente serían si no las desplazara hacia otro objeto. En muchos casos sería más económico, por ejemplo, desplazar los sentimientos agresivos que se siente por la pareja hacia una determinada compañera de trabajo que solo ve pocas horas a la semana, y se termina teniendo entonces una mala reacción de esta última persona, de la compañera de trabajo, en beneficio de no perjudicar la relación que tengo con mi pareja. Si bien muchas veces puede resultar un mecanismo necesario de llevar a cabo por su economía, dado que permite socialmente las descargas pulsionales, también su exceso puede llegar a ser patológico y causar neurosis. Por ejemplo, el desplazamiento es si mi jefe me llama la atención o me reta en mi trabajo y después yo llego a casa con toda esa carga y esa tensión pulsional que quiero descargar y me enojo con mi pareja o con mis hijos o con mi madre. Y eso tiene mucho que ver con que yo no pude descargar mis pulsiones en el momento que sentí la pulsión de agresividad, en este caso, hacia mi jefe, porque eso me va a traer reprimendas de despido, de no tener el insumo económico para poder sobrevivir y muchas otras cosas. Otro mecanismo de defensa es la proyección. Esta se pone en otra persona aquellos aspectos propios que desagradan, avergüenzan o angustian. La economía psíquica de este mecanismo opera en el sentido de no tener que lidiar con esos sentimientos desagradables dentro de uno mismo y que sean más llevaderos al instalarlos afuera y responsabilizar a otros de su existencia. En gran medida es la evitación de la descarga de energía agresiva hacia uno mismo o como objeto, lo que lógicamente resulta muy riesgoso y puede derivar en neurosis, como por ejemplo la melancolía, que era el término por el cual Freud denominaba a la depresión. En la melancolía hay, además de angustia, una importante sensación de baja autoestima y autorreproche. También puede derivar en otras neurosis ansiosas. Si bien es un mecanismo de defensa considerado en la categoría de los patológicos, Freud también reconoce que es uno de los más empleados por los seres humanos. Se le considera un mecanismo narcisista de defensa. Es como cuando tenemos que exponer en público junto a algún compañero y yo comienzo a sentir estos nervios, esta ansiedad, y en realidad yo verbalizo y le digo a mi compañero: oye, ¿estáis nervioso? Se nota, ya, pero tranquilo, no te preocupes, se va a salir bien. Pero en realidad eres tú quien está sintiendo todas esas pulsiones, pero las proyectas en la otra persona. Y el último que tenemos como ejemplo acá, que es bastante famoso, es el mecanismo de defensa de la transferencia. Se puede considerar también como un tipo de desplazamiento y, como se señaló en lo anterior, consiste en poner sentimientos de afecto agresivos y libidinales comúnmente vinculados a las figuras maternas o paternas o en otras personas distintas a ellos, y que yo voy a utilizar este mecanismo de defensa con una economía psíquica en el sentido de liberar al individuo de sus cargas pulsionales ligadas al pensamiento o acto de agresividad a sus propias figuras paternas, o de sostener un acto sexual con ellos y así violar el tabú del incesto, porque es algo prohibido, ¿verdad? Lógicamente, tanto en el pensamiento como en el acto real, el costo de no llevar a cabo este proceso de transferencia puede llegar a ser muy alto y dramático. En una importante medida es para el psicoanálisis freudiano el mecanismo de defensa que permite forjar en las personas relaciones íntimas de amistad o de pareja. Es necesario e incluso deseable para forjar esos vínculos iniciales, pero puede llegar a ser patológico en el ámbito relacional, si es que llegado a cierto momento se pierde la noción de la alteridad de la otra persona, en beneficio de las propias expectativas transferenciales. Aquí se da mucho el estudio de la transferencia, ya sea negativa o positiva, en la relación del paciente con el terapeuta, y cómo, marcados por el complejo de Edipo y otras situaciones que puedan darse
desarrollo y la interacción con los padres del paciente, estas son transferidas hacia la figura del terapeuta. Entonces, revisados los mecanismos de defensa, vamos a ir finalizando con las etapas psicosexuales, que nos reflejan un objeto de placer en cada etapa de desarrollo del niño. Las etapas psicosexuales son las que propone Freud y que se relacionan con estos objetos de placer del niño, ¿verdad? Son 5 en total, pero hay 3 que son las más importantes y que son las primeras, y donde se juega la mayoría del desarrollo psicosexual y social del individuo. La primera es la etapa oral, el pecho. Desde la perspectiva narcisista inherente a un neonato, a un bebé, donde todo el mundo está para él y no se demarca una diferencia entre yo y el mundo. Aquí comienza un quiebre en aquella concepción, puesto que el bebé asimila que hay algo distinto a él. En este caso es precisamente el pecho de la madre. Cuando el bebé no puede acceder al pecho cuando ni donde quiere, se da cuenta de que no todo es como él desea y que no todo está a su disposición en cualquier momento. El placer sexual en este caso está ligado entonces predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y los labios. Se genera principalmente por la relación madre e hijo de alimentación al amamantar a su bebé. La segunda etapa psicosexual es la etapa anal, teniendo como objeto las heces. En este caso, conviene atender los conceptos de retención y expulsión fecal en este punto. El niño desarrolla como zona erógena el ano al sentir placer mediante las funciones intestinales de sujetar y soltar. Nuevamente, retención y expulsión. En la medida que se desarrolla, comprende y aprende a controlar sus esfínteres para no orinar o defecar en cualquier momento o lugar, frente a quien sea. Este autocontrol se relaciona con encontrar maneras de producir creaciones para el mundo acorde a lo permitido. Se puede relacionar con la comprensión de la interacción entre el sujeto y la sociedad, las normas, los límites, el espacio, la asertividad, etc. La tercera etapa es la fálica, donde predominan los genitales. Aquí ya el niño comprende diferencias entre hombre y mujer al reconocer los genitales de cada uno. Las sensaciones placenteras provienen al tocarse los genitales. Hay un declive y superación de conflictos emocionales a propósito del complejo de Edipo y Electra, por el que comienza a predominar el complejo de castración. El hombre ya no piensa en los impulsos incestuosos ante la amenaza de ser castrado y la mujer genera envidia al no tener pene, puesto que nació castrado. De esta manera siente rabia y animadversión por la madre al no haberle proveído de un falo al igual que a su hermano, si es que lo pide. Ya las últimas dos serían la cuarta etapa psicosexual, que es el periodo de latencia. Este se da entre los 6 años y la pubertad, y existe una fuerte sublimación espontánea de los sentimientos sexuales. El periodo de latencia, por razones evolutivas, existe para facilitar una integración cultural del sujeto. Y por último, en la fase genital, que es la quinta, que viene constituida desde la pubertad en adelante, ocurre cuando se encuentra ya configurado el Edipo, y en esta fase se desarrollan y devienen en cada sujeto los intereses sexuales ya determinados, mis orientaciones o inclinaciones sexuales, como diría Freud. Y aquí vamos terminando con esta introducción, considerando que todo lo anterior que hemos visto se expresa como una cierta metáfora que puede simbolizar un aspecto de la sociedad que el niño va asimilando. Y para ver más sobre esto, por favor, vean la siguiente clase de profundización, y que tiene que ver con 4 capítulos muy importantes de la obra de Sigmund Freud titulada El malestar en la cultura. Hasta luego, nos vemos.